Esta semana estudiaremos parte del tema de optimización, iniciando con determinación de crecimientos máximos y mínimos, y el día jueves veremos concavidades, puntos de inflexión, etcétera. Entonces, hoy solamente funciones crecientes y decrecientes, también determinación de máximos y mínimos relativos de una función por el criterio de la primera derivada. Es importante que así lo anotes como tema. Es por el criterio de la primera derivada. Bien, primero que nada, ¿qué es un máximo y qué es un mínimo? Bueno, dada una función cuadrática, cúbica, polinomial, va a ser un máximo todas aquellas, como lo veías en física, que son crestas, y un mínimo todos los valles. Es decir, un mínimo va a indicar que en ese punto no va a bajar más, sino que a partir de él tiene que empezar a subir los valores de la función. Un máximo implica que a partir de ese punto ya no va a subir más, sino que a partir de él empieza a bajar otra vez los valores de la función. En este caso, los que van subiendo o bajando son los valores de y. Y un mínimo, repito, es que ahí ya no va a bajar más. Entonces, a partir de ahí va a comenzar a subir. Bien, entonces recuerda, los mínimos son los valles y los máximos son las crestas que tiene la función. ¿Cuándo vamos a decir que crece o que decrece? Bueno, una función va a crecer cuando al incrementarse los valores de x, los valores de y también suben. Suben los valores de x, suben los valores de y. Se incrementan los valores de x, se incrementan los valores de y. Es cuando decimos que la función crece. Por ejemplo, aquí, del punto A al punto B, los valores de x pues van creciendo y los valores de y también se van incrementando. Entonces decimos que crece. Pero checa aquí de el punto B al punto C, los valores de X van aumentando, pero los valores de Y van disminuyendo. Cuando eso sucede, decimos que decrece, ¿sale? Ojo aquí, mira, a partir del punto C, nota que los valores de X van aumentando y los valores de Y también van aumentando. Entonces decimos que crece. Al principio de la función, nota que los valores de x van aumentando, pero los valores de y van disminuyendo hasta llegar al punto A. Ahí decimos que decrece. Entonces voy a decir que decrece desde menos infinito a este punto A, también decrece del punto B al punto C, y que crece del punto A al punto B, y que crece del punto C a infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerda, va a decrecer cuando los valores de x aumentan y los de y disminuyen. Va a crecer cuando los valores de x aumentan y los valores de y también aumentan. Una inflexión lo que marca es un punto de quiebre, como su nombre lo dice, donde se quiebra. Aquí podemos ver que viene de menos infinito al punto M, ahí hay una cóncava, pero luego quiebra esa forma para volverse convexa, y luego hasta el punto de quiebra para volverse nuevamente cóncava, ¿sale? Entonces, para eso nos sirven los puntos de inflexión, para conocer a partir de qué momento pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Para que no se te dificulte determinar cuándo va a crecer o a decrecer, mira, tú pones tu vista aquí, tu ojito, que estás tú viendo, y entonces checa que estos valores de x tienden a aumentar y los valores de y tienden a disminuir. Si ponemos aquí nuestro ojito, vemos que los valores de x tienden a aumentar y los de y suben, entonces ahí crece, aquí. Los valores de x están aumentando y los valores de y están bajando. Entonces decimos que decrece. Nuevamente aquí. Los valores de x están aumentando y los valores de y también están aumentando. Decimos que crece. También recuerda que cóncavo es esta forma y convexo es esta otra forma. ¿Sale? Cóncavo, convexo. Entonces son conceptos que vamos a ir utilizando un poquito más adelante. Bueno, vamos a continuar.
Ahora sí con un ejercicio aquí de ejemplo. Primero, ¿cómo voy a determinar los puntos máximos o los puntos mínimos? Pues mi primer paso va a ser determinar la primera derivada de la función. Por eso el tema es por el criterio de la primera derivada. Paso 2, vamos a igualar a 0 la primera derivada y vamos a resolver la ecuación. Esto nos va a dar las abscisas de los máximos y los mínimos. Paso 3, vamos a evaluar un valor antes y un valor después de las raíces que obtuvimos en el paso 2. Si al evaluar, por ejemplo, si la raíz es b, evalúo un valor antes a. Cuando evalúo en la derivada el valor de a me da negativo, digo que la función es decreciente. Cuando evalúo en la derivada un valor después, o sea, el de c, me da positivo, digo que la función es creciente. Entonces, si pasa de menos a más, existe un mínimo. Por caso contrario, si pasa de más a menos, implica que existe un máximo, porque lo que está analizando es el signo de la pendiente. Entonces, para cuando evalúo un valor antes y un valor después, pues lo que puedo ver aquí en la función es que si la curva es así, al analizar un valor de A y dice que esta es negativa, quiere decir que la pendiente va en este sentido. Y al analizar un valor de C, dice que la pendiente es positiva, bueno, pues porque quiere decir que está yendo hacia arriba, o sea, es un ángulo agudo. Y de ahí, entonces, determino que este valor de X igual a B es un punto mínimo. Caso contrario, si estoy trabajando ahora que para un valor de A, analizando la curva, ¿sí? Para un valor de A, o sea, un valor antes de B, ¿sí? Me resulta positivo, pues quiere decir que es un ángulo agudo, que la pendiente está yendo hacia arriba. Ajá. Aquí estaría mi punto B, este sería mi punto máximo. Y cuando analizo un punto después, resulta que me da un signo negativo, pues implica que la pendiente está yendo hacia abajo. Entonces, por eso pasa de un más a un menos, pues eso implica que el punto de análisis es un máximo. Bien, ahora, una vez que determiné si era un máximo o era un mínimo, como paso 4 lo vamos a sustituir en la función que nos plantean al principio para determinar las coordenadas completas y poder decir si están creciendo o están decreciendo nuestras funciones. Ejemplo 1. Vamos a suponer la función y igual a 2x cuadrada menos 4x más 6. Esta es la función o la f de x si la quieres ver así. Primero vamos a determinar su derivada. Entonces la derivada de menos 2x cuadrada es menos 4x y de menos 4x es menos 4. Entonces decimos que la derivada o la y' es igual a menos 4x menos 4. Paso 2. Igualamos la derivada a 0 y resolvemos la ecuación. Es decir, que voy a tomar este valor menos 4x menos 4 y lo igualo a 0. Ajá, este valor es el que tuve acá. Ahí lo coloco. Ajá. Bien, ahora resolvemos la ecuación, pues aquí es muy sencillito, solamente tengo que despejar el valor de la variable x. Entonces, al despejar el valor de la variable x, pues este 4 pasa sumando y este menos 4 pasa dividiendo. Entonces, 4 entre menos 4 es igual a menos 1. Este es el valor que voy a analizar, esta es la raíz de la cual voy a determinar si es un punto máximo o es un punto mínimo. Para ello, pues voy a evaluar un valor antes de menos 1. Un valor antes de menos 1, pues quiere decir que ese valor sería el menos 2. Y un valor después, bueno, que en este caso tendría que evaluar en el 0. Sería antes y después. Bueno, entonces, ¿en dónde los evaluamos? Pues en la primera derivada. Sustituyo en la primera derivada un valor antes de menos 1, pues considero el menos 2, este valor lo sustituyo y hago la operación menos 2, que sería menos 4 por menos 2, y menos 4, sería 8 menos 4 igual a más 4. Nota que aquí lo que importa es el signo, ¿sale? Entonces quedó más 4, ¿eh? Voy a evaluar ahora un valor después, ahora voy a evaluar para el valor 0. Entonces, considerando el 0, f' de 0 sería igual a menos 4 por 0, menos 4 igual a 0 menos 4, valor menos 4. Pasó de más a menos. Quiere decir que esta pendiente, o sea, que esta forma de la curva iba así. Entonces,
iba primero en signo más la pendiente y luego pasó a una pendiente de signo menos. Esto es analizado para el punto x igual al valor menos 1. Ajá. Cuando lo analicé en menos 2, dio positiva la pendiente. Cuando lo analizo en 0, da negativa la pendiente. Quiere decir que es un punto máximo. Entonces, como pasó de más a menos, repito, de más quiere decir que iba creciendo, ¿no? Aquí es creciente. Y después en menos es decreciente. Pasa de más a menos, entonces es un punto máximo en x igual a menos 1. Bien, entonces para ello voy a evaluar el valor de x igual a menos 1 en la función y igual a menos 2x cuadrada menos 4x más 6 para determinar el valor de la coordenada del punto máximo. Esta es la función que me plantean al principio y no te vayas a confundir. Esta es la función que me plantean. Entonces, para ello, pues voy a evaluar en esta función pues el valor de menos 1. Donde encuentre la variable x, ahí coloco menos 1. Entonces tengo menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 6. Obtengo que ese valor es 8. ¿Eso qué implica? Pues que la coordenada del punto máximo es menos 1,8. Y ahora voy a determinar los valores de crecimiento y de decrecimiento, o sea, los intervalos. Para esto solo voy a considerar los valores que se encuentren en el eje X, solamente en el eje X. Uso como referencia el valor X igual a menos 1 que obtuve. Entonces, habíamos analizado que cuando evalúo un valor antes de menos 1, en este caso el menos 2, pues este era positivo, ¿no? O sea que la parte de la curva, repito, para este valor de x igual a menos 1, perdón, aquí es un igual a menos 1, para esta parte de la curva iba creciendo, ¿sí? Y para cuando evalúe un valor después de menos 1, quedamos que iba decreciendo porque la pendiente me dio negativa. Entonces voy a ver que crece para todo valor que viene de menos infinito al menos 1 abierto. No lo debo de cerrar porque el menos 1 es un punto de estancamiento. Yo le indico, viene creciendo de menos infinito a menos 1 y va a decrecer pues desde este valor menos 1 a infinito. Yo lo expreso en notación de intervalo. En notación de intervalo, pues ya le digo que crece de menos infinito a menos 1 y que decrece de menos 1 a infinito. Gráficamente también lo puedo ver, ¿no? Entonces, si grafico esta función que me presentaron en un principio, pues me doy cuenta que efectivamente tiene un punto máximo aquí donde aquí está el punto máximo, ajá, que coincide con el vértice de la parábola. Y que efectivamente si lo analizo aquí, acuérdate que te dije hace un ratito, pones tu ojito acá. Entonces, si lo visualizo desde acá, checa que los valores de X van aumentando y los de Y también van aumentando. Entonces, ¿para qué valores de X? Pues para todos los que vienen desde menos infinito hasta que llegan al valor menos 1. O sea, para todos los que veo desde aquí hasta acá. Este punto hasta acá. Entonces digo que crece de menos infinito a menos 1. Aquí solo voy a considerar los valores de Y. Ahora, si coloco mi punto visual aquí, checa que para estos valores de X que van aumentando, los valores de Y van disminuyendo. Ajá. Entonces, desde este menos 1 hasta el valor infinito, voy a decir que la función decrece. Por eso les digo que es notación abierta, porque el punto menos 1 o la abscisa menos 1 hace referencia a un punto de estancamiento, a una cresta. Bien. Sí, obviamente, pues tengo que aprender a graficar manual. Entonces lo voy a ver en otro ejercicio. Vamos con el segundo ejemplo. Sea la función y igual a x cuadrada más 2x menos 8. Primero, determinamos la derivada. Pues la derivada sería 2x más 2. Ya la coloco. Segundo paso. Voy a igualar la primera derivada a 0 y resuelvo la ecuación. Entonces, igualando la primera derivada a 0 sería 2x más 2 igual a 0. Lo único que tengo que hacer es despejar la variable x y para ello encuentro que x vale menos 1. Aquí coincidió otra vez. Entonces, nuevamente voy a evaluar un valor antes de menos 1 y un valor después de menos 1 en la primera derivada. Entonces, mi referencia es este valor menos 1.
Un valor antes, pues sería el menos 2. Entonces, voy a colocar acá en la primera derivada, antes de menos 1 considero el menos 2, entonces en función de menos 2 voy a decir. Entonces obtengo que es 2 por menos 2 más 2 igual a menos 4 más 2 igual a menos 2, ¿no? Entonces aquí tengo un signo menos. Quiere decir que la pendiente está yendo así. Aquí tiene un menos. Bien, voy ahora con el otro punto. Ahora un punto después, el punto después sería este 0. Siempre tomo valores enteros por comodidad. No es obligatorio. Puedes tomar un valor decimal, no importa. Pues nada más que cumpla con esa condición que esté después de menos 1. Entonces considero el valor 0. F' de 0 pues igual a 2 por 0 más 2. Aquí el signo fue positivo, que implica pues que la pendiente está en este sentido. O sea que estoy hablando de un ángulo agudo, si lo veo en forma de ángulo. Bueno, entonces pasó de menos a más, ¿cierto? Entonces aquí podría yo analizar que la curva iba en este sentido y que aquí pasó de menos a más. ¿Qué implicaría? Pues que este valor de x igual a menos 1 está tratando de un punto mínimo. Entonces, repito, como pasó de menos, o sea, era decreciente, y luego a más, o sea, después fue creciente, pues existe un mínimo para x igual a menos 1. Y aquí pues también puedo visualizar de dónde a dónde es creciente, pero bueno, voy a continuar. Ya tengo que es un mínimo, o sea que la abscisa del punto mínimo es x igual a menos 1. Entonces, para eso, pues vamos a evaluar el valor de x de menos 1 en la función que nos plantearon al principio. Entonces, sustituyo donde encuentro el valor de x, ahí sustituyo el menos 1. De tal modo que en f de menos 1 es igual a menos 9. Quiere decir que la coordenada del punto mínimo es menos 1, menos 9. Es el punto mínimo. Aquí vamos a tachar esto. Esto no es cierto, es un punto mínimo. Para la coordenada menos 1, menos 9, ¿no? Y ya está, ya tengo la coordenada. Ahora voy a determinar si es creciente o decreciente. Bueno, ya habíamos visto que este es un mínimo. Y ya habíamos visto que cuando evalúo en menos 2 me daba una pendiente negativa. Cuando evalúo en 0 me da una pendiente positiva. Eso implicaría que la curva pues viene en este sentido. Ajá, este es el punto mínimo. Aquí es donde x vale pues obviamente menos 1. Entonces voy a decir, ¿cómo son los valores de x? Aquí fijas tu vista, acuérdate. Checa que los valores de x aumentan y los valores de y están disminuyendo. ¿Qué implica? Pues que está decreciendo. Entonces decrece para toda x que viene desde menos infinito hasta el valor menos 1. Cuando ubicamos nuestra vista ahora en este punto, pasadito de menos 1, pues checa que los valores de x aumentan y los valores de y también aumentan. ¿Qué quiere decir? Que está creciendo la función. Crece de menos 1 a infinito. Entonces, repito, como paso de menos 1 a más 1, pues ya veo, decrece de menos infinito a menos 1 y crece de menos 1 a infinito. Gráficamente igual lo puedo visualizar. Tengo el punto mínimo aquí que ya habíamos calculado. Y aquí puedo ver que para todo valor de x antes de ese menos 1, o sea, todos los que vienen desde menos infinito, los valores de y están bajando. Entonces, por eso digo que decrece de menos infinito a menos 1. Para todo valor de x después del menos 1, checo que los valores de x están aumentando y los valores de y también tienden a ir hacia arriba, o sea, tienden a aumentar. Entonces digo que crece de menos 1 a infinito. Y ya tengo mis intervalos de crecimiento y decrecimiento y la coordenada del punto mínimo. Si lo voy a hacer manual, al ver la función tengo que identificar, esto lo vimos en el primer parcial, entonces habrá que volver a revisar los apuntes anteriores. Entonces es una parábola, ¿no? Aquí ya también ya lo vi, es una parábola cóncava. Para graficarlo de forma manual, pues recuerda que primero tienes que determinar los puntos de intersección. Entonces aquí resulta que primero para determinar los puntos de intersección, pues coloco y igual a 0 para encontrar dónde intersecta aquí en la x. Y igual a 0.
Entonces, en lugar de y, pues coloco 0 y aquí puedes resolver por fórmula general o por factorización. Yo lo hice por factorización y encontré que va a intersectar en x igual a menos 4. Aquí lo visualizo, aquí está la intersección. Y en x igual a 2. Entonces, aquí también estoy visualizando esta intersección. Y después, como ser parábola, pues tengo que determinar su vértice. Entonces, recuerda que la fórmula corta es h igual a menos b sobre 2a. Este es a, este es b y este es c. Entonces sería h igual a menos 1. Y su coordenada completa pues sería evaluando para acá en la función. O sea, aquí en donde bx coloco el valor de menos 1 y realizo la operación y me queda menos 9. ¿no? Entonces el vértice coincide que es el punto mínimo, que es menos 1, menos 9. Esa sería la forma de hacerlo manual. Encuentras las intersecciones, encuentras el vértice y unes la curva, como lo hacíamos en el primer parcial. Pero no siempre va a ser solo un punto mínimo o un punto máximo, pueden haber dos o más. Entonces, vamos a suponer otra función. Mira, el último. Sea y igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 2x más 13. Pues paso 1, determinar la derivada. ¿no? Determinamos la derivada que es igual a 6x cuadrada menos 6x menos 12. Paso 2, igualamos la derivada a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces 6x cuadrada menos 6x menos 12 igual a 0, que corresponde a la primera derivada. Puedo simplificar la ecuación, así que voy a dividir todo entre 6. Me queda x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Y recuerda, puedes resolver por fórmula general o factorización. Siempre te recomiendo que trabajes factorización porque pues vamos a seguirlo ocupando en los próximos semestres. Entonces, así encuentro que las raíces son x igual a menos 2 y x igual a menos 1. Recuerda, paso 3, vamos a evaluar un valor antes de menos 1 y un valor después de menos 1 en la primera derivada. Y también vamos a evaluar un valor antes de 2 y un valor después de 2 en la primera derivada. Entonces, vamos a irnos a este paso 3. ¿Viste en la recta numérica? Me enfoco en el valor menos 1. Pues antes del valor menos 1 pues se encuentra este menos 2 y después se encuentra el 0. Así que en la primera derivada voy a evaluar primero para el valor menos 2. Entonces, para el valor x igual a menos 1, evalúo en menos 2. Encuentro que esto es más 24. ¿no? Hago la operación de más 24. Entonces, está pasando con una pendiente de signo positivo, quiere decir que va así, en este sentido. Acá. Para cuando evalúo en 0, que es un valor después, obtengo que pasa a negativo, o sea que esta pendiente viene así. Entonces, si analizo aquí la curva, pues esta iría así. Bueno, aquí más o menos, ¿no? Entonces, esta X que está representando, pues un punto máximo, ¿no? Está siendo creciente y luego decreciente. Entonces, aquí esta X igual a menos 1, pues está implicando que es un máximo. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a evaluar para un valor antes y después del 2. Entonces, mi referencia es este 2. Un valor antes, pues sería el valor 1. ¿Dónde lo evalúo? Pues en la primera derivada. Donde encuentre x, ahí voy a sustituir el valor. Y también voy a evaluar para un valor después del 2, que sería en este caso el 3. Haciendo esa evaluación, en la primera derivada, repito, esto es en la primera derivada. Que voy a poner la prima para que ahí nos quede bien claro que es la primera derivada. Entonces, cuando evalúo en la primera derivada, pues obtengo para el valor de 1, que es antes del 2, signo menos 12, o sea que la función es decreciente. Venía así. Viene así. Para el valor 3, cuando lo evalúo en la primera derivada, encuentro más 24. Entonces la función es creciente. Va así. Si lo veo en la curva, entonces está viniendo aquí así. Está pasando de un menos a un más. ¿Esto qué implica? Pues que este sería un punto mínimo. Entonces, para x igual a 2 existe un punto mínimo. Ahora, vamos a determinar las coordenadas completas. Para eso, pues sustituyo el valor de x igual a menos 1 y el valor de x igual a 2 en la función. Esta es la que nos plantean al principio. Para determinar el valor de las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. Entonces, ahí voy a evaluar para el valor de menos 1. Entonces,
esta evaluación la estoy haciendo acá. Donde encuentro X, ahí coloco menos 1. Entonces ya para la abscisa X igual a menos 1 encuentro la ordenada igual a 20, que sería el punto máximo. Hago lo mismo para X igual a 2 y encuentro que la coordenada completa del punto mínimo es 2, menos 7. Ahora, aquí para analizar si es creciente o decreciente, obviamente pude haberme fijado en el paso anterior. Si en el paso anterior yo veo de dónde a dónde va creciendo, pero voy a ir a la gráfica, ahí también la puedo analizar. Entonces, teniendo la gráfica de la función, esta gráfica, tengo el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, si coloco mi punto visual aquí, ¿qué está pasando con los valores de Y? Conforme van aumentando los valores de X, los valores de Y también van aumentando. Entonces, aquí puedo decir que crece la función. ¿De dónde a dónde va a crecer? Pues para todo valor que viene desde menos infinito hasta llegar al valor menos 1 en X. Aquí estaría el valor menos 1. Bien, ahora, ¿dónde más veo que pasa esto? Mira, si voy acá, si pongo mi ojito visual aquí está sucediendo otra cosa. Para los valores de X que aumentan, los valores de Y están disminuyendo. Aquí está decreciendo. Entonces, si lo veo acá, para los valores de X que van aumentando, pues van creciendo los de Y. Entonces, crece. Entonces, ¿de dónde a dónde crece? Pues crece para todo valor que viene de menos infinito al menos 1, unido con todo valor que va desde el 2 a infinito. ¿Y cuándo va a decrecer? Para todo valor que viene desde el menos 1 hasta el valor 2. Aquí lo digo en notación de intervalo. Recuerda que para eso solo tomo los valores de X. Crece de menos infinito a menos 1 y de 2 a infinito. Y decrece de menos 1 a 2. Aquí, bueno, pues puedes hacerlo manual. Obviamente, factorizando. ¿Cómo factorizo esta función? Bueno, pues primero tengo que encontrar los interceptos y para eso pues igualo con y igual, bueno, coloco y igual a 0. Entonces ya está. ¿Cómo resuelvo? Pues te recomiendo hacerlo por división sintética que viste en el primer semestre. División sintética. Yo en este caso lo hice aquí originalmente con esta. No necesariamente tengo que irme acá, ¿eh? Si quieres simplificas y si no, no. Si se te complica, pues no lo simplifiques. Nos vamos directo a la división sintética y yo solamente utilicé la división sintética para determinar este primer factor. A partir de ahí me quedó una cuadrática y hice la división para factorizar la cuadrática utilizando trinomio cuadrado perfecto. Y encontré estos tres puntos de intersección, x igual a 1, x igual a un cuarto más la raíz de 105 sobre 16 y x igual a un cuarto menos la raíz cuadrada de 105 sobre 16, que está correspondiendo a los puntos, este punto x igual a 1 sería este que vemos acá. Aquí. Esta x igual a, sería 2.8 más o menos, es este, y el otro aproximadamente es este. Son los tres puntos de intersección y con los máximos y los mínimos pues uno las curvas. Me voy a regresar tantito por si para hacer también énfasis aquí en donde crece y decrece. Acá mira. Aquí también lo puedes ver. Aquí vemos que va hacia arriba. Está creciendo para todo intervalo que viene de menos infinito a menos 1. Aquí voy a decir que crece. Perdón, aquí. Crece para toda X que va desde menos infinito hasta el valor menos 1. Pero también ves aquí que crece, mira, acá. A partir de este 2 vemos que va para arriba también. Entonces ya de aquí decimos que va unido, por eso le coloco que se une de 2 al valor infinito. Acuérdate que aquí solamente consideramos los valores de X. Y cuando va a decrecer, pues va a decrecer cuando vaya hacia abajo. Entonces aquí le voy a colocar que decrece. Escribo un poquito feo acá. Que decrece, voy a cambiar de color aquí para que lo veas. Ahí está. Amarillo, un amarillo. Checa aquí que del menos 1,
Aquí se trabó mi computadora. Aquí. Del -1 para llegar al valor -2 está yendo hacia abajo. Si estoy teniendo este signo negativo, está yendo así, aquí y aquí también. ¿Sí? Entonces por eso le estoy diciendo que decrece. No se ve muy bien este color. Aquí. Va aquí hacia abajo, desde el -1 hasta el 2, mira, va hacia abajo. Entonces por eso le digo que decrece para todo valor que va de -1 al valor 2. Y terminamos. Y así es como llegó a esta parte que te mostré aquí. Bueno, hasta aquí. Lo que sigue es que tú trabajes o que practiques con las siguientes dos funciones, determinando las coordenadas de los puntos máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento para cada una de las funciones planteadas. Hazlos en la libreta. Trata de ser muy ordenado desde el principio, paso por paso, ¿sale? No omitas, por favor, qué es lo que estás resolviendo para que cuando yo revise tu actividad te pueda orientar. Tiene que traer la gráfica. Entonces, y el análisis que haces del máximo y del mínimo y cómo está cambiando de menos a más. La tarea se entrega el día jueves antes de las 6 de la tarde.